Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Hoy en Campestre vamos a hablar de un tema muy importante, las adicciones. Mi nombre es Alexandra Rubio y me complace presentar el día de hoy al doctor José Rubio Soto. Doctor, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Doctor, ¿qué son las adicciones? Bueno, Alejandra, las adicciones en principio es un tema muy complejo y es una enfermedad compleja. Es una enfermedad que realmente se ha conocido durante las últimas 2 décadas. Es una enfermedad que en principio el paciente que la padece carece de sistemas de expresión de su fondo de sufrimiento, de sus problemas más íntimos. Tiene una incapacidad para expresar sus sentimientos. Muchos de ellos recurren pues a nuevos sentidos de pertenencia. No tienen un sentido de pertenencia y andan buscando el que no está en familia. Cuando hablamos de adicciones no propiamente hablamos de una sustancia en específico. No podemos hablar de una sustancia en específico. Se considera adicción una enfermedad, es una enfermedad del pensamiento y que puede concurrir también una sustancia o también comportamientos, como es el caso de la bulimia o como es el caso de trastornos alimenticios, anorexia o ludopatía, que son los trastornos del juego. Doctor, ¿qué es la dependencia? Bueno, ya ahí entramos en un terreno mucho más específico y a mí me gustaría dividirlo cuando menos en 3 fases, digamos, la dependencia. Y tiene que ver con el uso. Al principio el uso, y sobre todo en los jóvenes, es un uso tipo experimental. Al joven le han dicho muchas cosas de lo que pasa con las sustancias. Claro. En ese momento las sustancias son reconocidas como algo malo, que al consumirlo me va a provocar ciertos daños o algo así, pero cuando estoy consumiendo no me están produciendo este tipo de daños. Ese es el uso experimental. Al final del consumo pues pasaron ciertas sensaciones, digamos, agradables en algunos casos, y no pasó a mayores porque parece ser que no se dieron cuenta en casa, no se dieron cuenta de algunas cosas que hizo el paciente joven, y bueno, están, digamos, en la luna de miel. El uso experimental corresponde a la primera fase de luna de miel. No hay una línea muy específica a la transición de la siguiente fase, que pudiera ser una fase más delicada que tiene que ver con el abuso de las sustancias. Y en el abuso ya se está jugando con fuego. En el abuso significa que ya están ocurriendo daños en familia, en escuela, en circunstancias laborales, en cuestiones legales, y bueno, sobre todo en circunstancias individuales. El paciente ya empieza a tener ciertas manifestaciones físicas o accidentes automovilísticos o accidentes que provocan daños a terceros. Aquí ya empiezan a presentarse los daños y no se empieza a presentar una dependencia de la droga en función del consumo. Todavía en esta etapa del abuso, todavía no hay ese tipo de expresiones de necesitar la droga. Sin embargo, están ocurriendo ya ciertas situaciones delicadas y la misma familia empieza a ir rescatando al paciente. La tercera fase, que tiene que ver ya con la dependencia, y en la dependencia ya están ocurriendo cosas en el cerebro, sobre todo un intercambio digamos, de comunicación inadecuada entre una neurona y otra. Se empiezan a formar los receptores de ciertas sustancias tipo drogas o el alcohol, y empieza ya a requerir y demandar el cerebro ese tipo de sustancias en ocasiones determinadas. Ahí es cuando ya estamos hablando de una dependencia física. Obviamente el conjunto de cosas que forman el ambiente propicio para realizar el consumo es también algo que propicia pues una condición psicológica. Por ello, aquí en esta etapa la pudiéramos llamar la etapa del caos. La etapa del caos porque ya hay daños muy importantes en la familia,
en la escuela, en lo laboral, en lo social, ya hay problemas de orden legal. Y bueno, aquí en cualquier etapa pues se vincula con los actos preventivos que se puedan llegar a cabo en su momento. Me llama mucho la atención lo que menciona, ¿no? Esas etapas, el uso, la luna de miel, el caos. ¿Esta enfermedad de la adicción tiene cura, doctor? Esa es una pregunta interesantísima porque esta es una enfermedad crónica. Esta es una enfermedad que si no se trata definitivamente puede tener un acontecimiento muy delicado en la vida de la persona y también de los que lo acompañan, incluso con personas que ni conoce, es decir, en los accidentes. Pero sí tiene tratamiento. No tiene cura, ¿por qué? Porque se registran en el cerebro y se implantan pues nuevos receptores para ese tipo de sustancias que en el futuro van a estar requiriendo pues esta sustancia. Esa es la explicación, digamos, fisiopatológica de lo que es la dependencia. Por ello, el paciente debe de tener en su modelo de tratamiento un proceso de recuperación de largo plazo para ir atenuando esos receptores que requieren la sustancia y, por supuesto, un trabajo muy dedicado hacia nuevo estilo de vivir y también el nuevo estilo de vivir de los que lo acompañan, que esto quiere decir la familia. Entonces, ¿qué papel juega la familia en el proceso de la adicción? Digamos que el papel de la familia en el inicio del consumo, en el inicio de las adicciones, forma un papel muy importante. El tipo de la función de la familia tiene que ver con los roles familiares, el que el paciente esté buscando un nuevo sentido de pertenencia y que no sea en casa, porque en casa no se está dando. El papá quiere ser el amigo de su hijo y en realidad no está siendo padre. En fin, se ponen castigos en vez de consecuencias, se ponen reglas y no se cumplen o no las cumplen los mismos padres. Se hacen acuerdos y se les olvidan. Hay procesos de comunicación equivocados, o más bien no se comunican, no prestan atención a las palabras que expresan los hijos, a veces están gritando los hijos que quieren ayuda y no son escuchados por nosotros los padres. Entonces, la formación de etapas primarias de la adicción forma un papel muy importante en la familia, independientemente que hay ambientes escolares, ambientes sociales, etcétera, pero el papel de la familia concentra los principios y valores que determinan el quehacer de un hogar. Una vez que se da cuenta la familia que está evidente el consumo y no hacen algo, entonces se dice que la familia ya es cómplice de la enfermedad y eso ya es grave. Posteriormente, ya una vez que el paciente ha sido tratado, por ejemplo, hay algunos que sí han tenido la fortuna de tener un tratamiento, pero la familia no se concentra o no participa en el proceso de recuperación de manera paralela con el paciente o con su familiar, pues el tratamiento va a ser un fracaso. Doctor, ¿cómo podemos pedir la ayuda para aquel familiar que consume alguna sustancia o aquel familiar en adicción? Bueno, una de las partes interesantes del tratamiento es de que la familia pide ayuda. El adicto no tiene la voluntad para hacerlo. El adicto, en vez de voluntad, tiene el temor de pedir ayuda, porque le van a quitar la forma, no tanto de consumir, sino de sentirse bien, aparentemente, aunque existan muchos daños. Pero el adicto no va a pedir la ayuda por sí mismo, a pesar de los daños y consecuencias que están ocurriendo por el consumo. Cuando la llegan a pedir es porque ya la circunstancia es muy penosa, o ha habido un accidente, o ha habido un problema de orden legal, o en un accidente murió alguien, o perjudicó a terceros, y entonces ahí cuando hay una pena organizada y se solicita la ayuda. Pero antes de eso, regularmente el adicto no solicita la ayuda. El que sí la debe de solicitar y pedir ayuda y que ya no se preocupen, que se ocupen, me refiero es a la familia. ¿Cuándo es importante pedir ayuda? En cualquiera de las fases, principalmente cuando se está gestando, cuando todavía la persona tiene incapacidad de expresar sus sentimientos, todavía no consume, es el momento de pedir ayuda. ¿Cómo estamos colocados en un seno familiar para ir previniendo el consumo? Ya cuando existe un consumo,
y el adicto por supuesto no va a pedir ayuda, entonces es ahí donde la familia debe de solicitar a un profesional que sea ético, que sea profesional, que tenga una profesión incluso, y que nos pueda estar apoyando pues en este tipo de circunstancias. Muchas veces el éxito de un tratamiento para una persona que ya está consumiendo va a depender de un tratamiento bajo internamiento. Doctor, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Creo que nos llevamos mucha tarea el día de hoy, identificar esas fases, lo que decía de la luna de miel, ese caos que muchas veces permitimos por ese amor que sentimos por nuestra familia. Un gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.